para hacer este esquema. Por supuesto que voy a decir cosas que pienso yo, pero el esquema me lo presta García Gual. Él inicia en esta parte diciendo que Epicuro tiene la virtud de suscitar el apasionamiento, tanto a favor como en contra. Ha sido uno de los filósofos más criticados y denostados, y también ha sido uno de los que más pasiones positivas ha despertado. Por ejemplo, yo noto una gran afinidad de Nietzsche con Epicuro, y Nietzsche es muy epicúreo, y al mismo tiempo, no solo con Nietzsche, la tesis doctoral de Marx también fue sobre Demócrito y Epicuro, la tesis doctoral de Marx. Entonces, bueno, Epicuro es un materialista, con todo lo que a veces a algunas personas les chirría el término materialista, porque le dan una connotación como, no sé, como de interés, monetaria, de posesión. Eso es muy materialista, dicen, ¿no? Este es un materialista, como que le interesa el dinero, la posesión, no tiene nada que ver. El materialismo filosófico es precisamente aquellas concepciones que consideran que solo existe la materia. O sea, que más allá de la materia no hay nada. Lo contrario del materialismo no es el espiritualismo, sino que es el idealismo. Eso ya es una clasificación reconocida. Algunos dicen idealismo, realismo. No, es idealismo, materialismo. Esos son como las dos polos, las dos vertientes. Por ejemplo, idealista sería un Hegel, un Platón. Aunque yo en algunos aspectos voy a defender a Platón. En el sentido de que Platón también ha sido denostado injustamente, precisamente por los materialistas. Y eso que a mí el materialismo me seduce, pero no me parece justo que para destacar el materialismo haya que denostar a Platón, porque Platón no es tan idealista, para nada. También estamos con problemas de contextualización y con problemas de traducción. Es materialista. Ya sabéis que, por supuesto, ya en su momento hemos hablado aquí, existen distintos tipos de materialismo. El materialismo de Marx y de la filosofía marxista o marxiana, como se dice, es el materialismo dialéctico y el materialismo histórico. Pero eso ya lo veremos en otro momento. Pero con esto no decimos gran cosa, porque además de ser materialista, digamos, discípulo de Demócrito. Y Demócrito tiene la concepción atomista de la materia, que habría empezado a trabajar el maestro de Demócrito, que fue Leucipo. Es muy interesante, porque en su momento, si puedo, voy a hacer una referencia en sesiones siguientes. Vamos a ir nuevamente a la física, ya veréis por qué. Y entonces, el atomismo es una alternativa a una explicación causal del universo. Es una alternativa a una explicación de que el universo procede de una inteligencia creadora y que nos llevaría, ya en el momento, del punto de vista del cristianismo, nos llevaría a un Dios creador, ¿no? En cambio, los átomos, lo voy a decir deprisa, de alguna manera se mueven azarosamente. No hay necesariamente una lógica ni un plan preestablecido, predeterminado en el movimiento de los átomos, que es el elemento básico de la materia. Átomos, ya sabéis que viene de átomos, y donde tomos es división, y A quiere decir que es indivisible. Esta obra consta de 3 tomos, de 3 partes, tomos. Solo hemos conservado el término tomos en el lenguaje, por ejemplo, gastrectomía,
gastrectomía, pues te cortan el estómago. Siempre que el médico te vaya a hacer algo que termine en tomía, digo, bueno, a ver esto qué es, qué me van a hacer, porque seguro te van a cortar algo. ¿Eh? Y cuidado con lo que corten. Bueno, entonces, esto va a ser muy interesante. Y ya que he mencionado esto, voy a dar otra idea. Voy a intentar ser, digamos, escueto, voy a intentar, ¿no? Desde luego ya el esquema ya veo que me resulta difícil respetarlo, porque yo voy relacionando. Pero, ¿por qué es importante el conocimiento de la naturaleza para Epicuro, de la physis? ¿Ya sabéis? La physis. Él propone el atomismo de Demócrito, porque si conocemos la naturaleza, nos preservaremos de las supersticiones y de los temores, de los miedos que ese desconocimiento nos lleva. Y podríamos ver que realmente no somos sino átomos. Somos un conglomerado de átomos, hasta el alma es un átomo. Y entonces cuando nos morimos, los átomos se disgregan, y no hay que por qué tener miedo a la muerte, etcétera, etcétera. Ya hay un apartado especial sobre esto. Entonces, para él esto es fundamental para conseguir la felicidad, ese que es un poco, podríamos decir que en cierto modo, el objetivo del hedonismo. Epicuro es precisamente el saber que somos naturaleza. Es interesante porque aquí nosotros todas estas cosas hemos hablado, fragmentariamente hemos hablado, yo ni sabía que en ese momento no tenía en mente a Epicuro. Somos naturaleza, eso nos da muchas pistas, nos abre muchos caminos, pero de aplicación directa en nuestra vida. En esa filosofía de la vida que nosotros pretendemos ilustrar, el saber que somos naturaleza nos abre muchas puertas. Y si todavía no le hemos sacado mucho partido, le seguiremos sacando. Somos naturaleza. Por ejemplo, el tema de Dios, Epicuro va a tratar el tema religioso de una manera magistral. Digamos, Epicuro fue condenado, perseguido por su ateísmo. Ateísmo de los dioses de la época. La no aceptación de los dioses del panteón griego. La no aceptación. Pero sin embargo, Epicuro no fue ateo. El ateísmo no existe, teóricamente hablando, hasta el siglo XIX prácticamente. Desde el siglo XIX. Feuerbach, y hay algunos ateísmos. Una cosa es rechazar o bien la iglesia, o ser crítico con la religión, o adherirse a una determinada interpretación religiosa, o incluso atacar la alienación religiosa y sin embargo no ser ateo. El ateísmo es un paso muy, muy especial, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso de Jean-Paul Sartre, se define claramente como ateo. El propio Marx iba a decir. Ya comenté yo en alguna oportunidad, esto lo ha trabajado especialmente, investigado Enrique Dussel, el filósofo argentino, de Mendoza, por cierto, que ha desarrollado toda su tarea básicamente en México, pero que ha viajado por todo el mundo. Dice que la obra de Marx es el escrito no religioso con más citas bíblicas y del Evangelio que hay. Es un profundo conocedor de la Biblia y del Evangelio. Y Epicuro va a dar la pista. Mejor dicho, me la da García Gual. Porque Epicuro, el análisis a lo mejor lo hago cuando toque. Pero fijaos qué interesante. Una cosa es rechazar un Dios providente, un Dios que en el fondo nos lleva al fatalismo, al determinismo, un Deus ex machina, como decían en la Edad Moderna, un Dios que
es un poco el gran artesano y el gran artífice de de todo este mecanismo, un Dios creador, un Dios que todo lo ve, omnisciente. Y otra cosa es rechazar, y otra cosa, o sea, por un lado eso se puede rechazar y sin embargo se puede venerar o sobrecogerse o incluso desarrollar un sentimiento religioso respecto de la integridad de la naturaleza. Por eso, cuando hablábamos del tema de Dios, en alguna oportunidad dijimos que lo más cercano, para mí la tendencia más interesante es el panteísmo. No es que haya muchos dioses, sino que todo es divino. O sea, todo es divino porque todo... A mí me gusta mucho la palabra sagrado. Sagrado es la naturaleza, sagrados son los demás, nuestro prójimo. Y esta está en la base de todo, de los derechos humanos, de lo que hacía alusión Octavio respecto del libro de mi amiga Ornelas. Es la base de todo, la base de la filía, de la amistad. Y es ahí donde se da lo verdaderamente divino, lo que nos sobrecoge y lo que desarrolla incluso nuestra espiritualidad. Yo no me considero idealista, me considero materialista, pero defiendo la espiritualidad. Ya hemos hablado muchas veces de todos los distintos aspectos de esa espiritualidad o los ámbitos en donde se realiza. Uno de ellos es el arte, para los otros es la naturaleza, en fin, hasta la mística, etc., ¿no? Pero eso es algo completamente distinto a ser obedientes con una religión que nos quita libertad y que nos reprime. Bueno, pues eso está en Epicuro. Y entonces Epicuro no negaba, él decía que sí había dioses, por ahí dicen que decía, pero eran unos dioses apáticos, dice, unos dioses que no tenían nada que ver con nada, no tenían ninguna función de conservar, de crear, de promover, nada, ni castigaban, ni tampoco premiaban. Y por lo tanto, la veneración de esas dioses era en el fondo totalmente, también tiene que ser apática. Dice, nosotros no nos podemos relacionar con los dioses para pedirle favores. Esa es siempre para pedirle favores. No, con los dioses que nos hacen porque sí, en el fondo. Él propone una especie de religiosidad gratuita, serena, sin ningún elemento utilitario, ¿no? Bueno, sería interesante profundizar esa idea que menciona García Gual. Sería interesante. Dejarse sobrecoger por lo que sobrecoge, si tuviéramos el lenguaje heideggeriano, de una manera serena. De una manera serena. No para pedir nada, sin prisa, sin urgencias. Es un poco el sentido de esa especie de gran perplejidad que produce la totalidad. Bueno, por ahí hay cosas. O sea, como veis, voy a intentarlo, hacer algunas referencias a Epicuro más allá de los tópicos. Los tópicos están bien, pero los tópicos podrían ser un manual de autoayuda, en el fondo. Oye, sé sereno, no envidies a este, no hagas lo otro. Sí, pero esto va más allá. Esto es una filosofía rigurosa. Y como se conservan unos fragmentos, se conservan pocas cosas, luego hay mucha gente que lo ha estudiado, nosotros también lo podemos seguir estudiando. Que si llegamos a conocer exactamente lo que decía Epicuro, no vamos a saber lo que exactamente decía, lo vamos a contextualizar y vamos a interpretarlo, pero lo que sí vamos a hacer es comentarlo, como podía comentarlo Diógenes Laercio o Marx o Nietzsche o cualquier otro. Vamos a comentarlo nosotros y, por supuesto, avanzar en aquello que le llamamos filosofía como escuela de vida. La filosofía, esto lo va a decir literalmente, literalmente, en su momento. Esto lo que, claro, cuando yo tengo aquel curso, no fue un seminario, un curso de formación permanente y de formación también de posgrado, con créditos y diplomas y demás en la UNED, yo le titulé Filosofía como terapia y ya solo el título hizo que fuera un éxito, por lo menos de público inicial. Luego
Bueno, una vez que habían pagado, ya está, duraba un curso, pagaban, pero no abandonaban, la mayoría de la gente presentó los trabajos correspondientes para tener el diploma y los créditos y demás. Y entonces ese título de filosofía como terapia, yo tuve que defenderme mucho de que esto no era venía aquí a hacer una terapia alternativa como a otras terapias, ¿no? No, yo digo ahí en mi blog, todo un blog muy anticuado, quizás muy rudimentario, yo no sé nada de esta tecnología, dice, no es que yo proponga una terapia alternativa a otras terapias, sino que la filosofía de por sí es terapéutica. Entonces, el conocimiento es terapéutico. El conocimiento nos permite realmente, por ahí dice incluso estas metáforas, medicina para el alma y cosas por el estilo, eso lo dice Epicúreo, ¿no? Realmente. Bueno. Y algunas cosas funcionan, muy bien, está comprobado. Así como los otros días Álvaro hablaba un poco con un sesgo un poco personal, está bien que así sea, si los que se atrevan, esto no tiene por qué ser una cuestión donde todos nos sinceremos, pero el que quiera lo dice. Pero cuando uno explica cosas a lo largo de años y de repente te toca aplicártelas a ti y te das cuenta que funcionan. Porque lo que yo he intentado explicar, creo que siempre, no ha sido simplemente prepararme una lección y dar un esquema para que unos estudiantes aprueben un examen en su momento para que aprobaran la selectividad, cosas por el estilo, sino realmente siempre creo que el tiempo es escaso y que tenemos que, sin necesidad de pontificar, por supuesto, sin digamos, intención de pontificar, dar unas pautas para que realmente podamos aplicarlos para la vida. Y esto funciona. Esto funciona. Bueno. Yo quería preguntarte una cosa, si puedo, ahora. Sí. No entiendo qué finalidad tienen estos dioses que crea Epicuro, que son apáticos, ¿sabes? Aparte de que no sirven para pedirles favores, que me parece genial, pero entonces, ¿qué admira de ellos? ¿Una persona apática o...? ¿Sabes? No, ¿sabes qué admira de ellos? Pero eso, repito, estamos hablando de unos textos muy básicos y les voy a decir la interpretación no solo de García Gual, de Farrington, de otros. Sí. Realmente serían como según para mí, es como una extrapolación del hombre que él propone, del hombre sereno, del hombre imperturbable, del hombre que consigue la ataraxia. Entonces, existiría, los dioses serían el sumum de eso, por un lado. Sí. Pero esos dioses ni siquiera son encomiables, el bien supremo y cosas por el estilo. Él no está a favor de muchas de estas cosas. Eso por un lado. Y por otro lado también hay algunos comentaristas que dicen, aquí yo creo que Epicuro no eliminó totalmente, aunque de todas maneras el ateísmo no se puede formular en aquella época porque falta un andamiaje teórico y conceptual. Algunos dicen, bueno, lo hizo para también curarse en salud, porque lo acusaban mucho, entonces él no quería líos, no quería problemas. Él aconsejaba a sus discípulos no meterse en problemas, ni siquiera intentar cambiar las cosas de la sociedad. Búscate tú la vida. Ahí está el aspecto que Carlos hizo referencia, o hablamos o dialogamos de alguna manera con el tema del individualismo. A ver, Epicuro no es perfecto. Yo cuando explico con pasión a un autor, los voy a explicar a todos con pasión, no quiere decir que yo no vea tacha en estos pensadores. Por supuesto, Epicuro, digamos, está completamente no está comprometido políticamente. Más, García Gual dice está harto, está decepcionado. Hay un fondo pesimista en el pensamiento, en la filosofía de Epicuro. Es el sálvese quien pueda. Dime. ¿Me permite una, sí, claro. Una pequeñita apreciación? Es que yo creo que no debemos olvidarnos de que los griegos habían construido un panteón de dioses donde proyectaban todas las pasiones de los humanos y efectivamente se enfrentaban como se enfrentaban los humanos y efectivamente era muy bueno tener algún dios de tu parte, teniendo en cuenta que siempre habría un dios en tu contra. Creo que Epicuro hace un extraordinario esfuerzo por quitar esa imagen del panteón griego, sobre todo. Sí, por eso los convierte en apáticos
en serenos instantes, ¿no? Sí, sí. Efectivamente proyecta la ataraxia en vez de proyectar las pasiones que proyecta el mundo griego antes de la crisis de los estoicos y Epicuro, ¿no? Sí, muy bien, muchas gracias. Pero además, fíjate, Epicuro yo creo que ni siquiera tiene un empeño teórico en negar a los dioses. Él niega aquello que le causa problemas al hombre. Entonces, como los dioses nos asustan, nos preocupan, las tragedias griegas eran terribles porque no podíamos defendernos del fatalismo, de la movida, del destino, es simplemente porque elimina todo aquello que te puede causar malestar. Habría que ver, todos estos temas que yo estoy mencionando ahora, son cada uno de ellos para una o dos o tres clases seguidas, ¿no? Por eso mejor, sí. Eso es muy rupturista con la idea del panteón griego. ¿Cómo? Que es muy rupturista con respecto a la idea que tenían los griegos sobre su panteón, ¿no? Porque parecería que la suerte de las personas dependía de una timba que tenían en el Olimpo los dioses, ¿no? Cuando lees la Odisea o tal, ¿no? Pues Aquiles tiene un protector, el otro tiene tal, ¿no? Y de esas peleas que tienen los dioses en el Olimpo depende la suerte que cada uno corre en la tierra. Y digo que esto es absolutamente opuesto, ¿no? Porque son dioses que no intervienen en el destino de las personas. Para nada, para nada. Y además ya te digo... Yo digo que es un rupturista con la idea del panteón, por lo menos de los primeros griegos. Yo estoy hablando de Homero, ¿no? Sí, sí, exactamente. Sí, sí. O sea que eso, yo diría que es una oposición, en cierto modo, menor de que el ateísmo teórico del siglo XIX y el XX, ¿no? Pero es como una especie de rechazo de una manera que no lo menciona así, de incipiente de la alienación religiosa. No, a mí es asombroso lo que en la época griega, a todo lo que... no hay diferencias, digamos, en cuanto a problemática, a reflexiones, a profundidad. Al contrario, salen ganando los griegos respecto de nosotros, yo pienso, ¿no? Porque, hombre, de todas maneras estamos hablando de unos griegos, a ver, de una élite, ¿no? No hablemos de los griegos, pero de todas maneras es impresionante, ¿no? Porque en ese sentido no hemos avanzado, pero demasiado, pero es interesante poder traer esto al presente porque nos sigue dando muchas pistas. Bueno, según García Gual dice, el epicureísmo no fue una teoría de talante escolar, sino una concepción del mundo abierta a los vientos callejeros y radicada en una circunstancia histórica bien precisa, la del ocaso político de la ciudad griega a fines del siglo IV a.C. O sea, es que el sistema político hace crisis y van a surgir no solo Epicuro y su escuela, sino los estoicos, los cínicos, los escépticos. Bueno, está en el horno una intervención que haré probablemente la semana que viene sobre, ¿cómo es el? ¿Ay? Hoy se me ha ido la cabeza, ¿cómo se llama? Pues, el que vivía en un tonel, pues, ¿cómo es? Diógenes. Diógenes, el perro, hola. También, muy, muy interesante. Yo creo que nos tenemos que detener en Diógenes porque, a ver, yo estoy variando un poquito, hemos entrado en una vertiente del curso, del seminario, relacionado con la ética, con la vida, con estas cuestiones. Y este pequeño paréntesis que yo iba a abrir con Epicuro, pensaba desarrollarlo, lo estoy ensanchando, porque creo que no podemos terminar este curso o este seminario sin ver cuáles son,
qué es, por supuesto, el epicureísmo, quiénes son los cínicos, los estoicos, los escépticos, etcétera, etcétera. O sea, creo que tenemos, porque es toda una vertiente de la filosofía clásica muy ninguneada. Siempre decía escuelas menores, esas escuelas post-aristotélicas, algunas de ellas no son post-aristotélicas. Y es muy interesante poder ver, y cuáles son las diferencias. Primero porque hay un tronco común muy importante, porque todas ellas son escuelas de vida, pero también era Sócrates. Bueno, también se podemos relacionar muy bien a estos filósofos con las enseñanzas de Sócrates. También lo era Platón, también la Academia de Platón, también era el Liceo de Aristóteles. Pero estas son muy interesantes porque son muy actuales. Y en el fondo, fijaos que se van a diferenciar unas de otras, quizás por su incidencia en la sociedad, por su afán o no de transformar el mundo y por su implicación en la política. Ahí va a estar un poco la diferencia. Bueno, luego se van a plantear cuestiones tan importantes como, que también lo insinuaba en algún momento el amigo Carlos, la verdad, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre la verdad tal como la considera Epicuro o como la considera Platón? Etcétera. Estas filosofías de la vida que surgen en los momentos de crisis, hay que prestarle atención, porque tenemos que hacer un esfuerzo, yo creo, un esfuerzo muy aproximado, muy endeble, quizás, los resultados van a ser endebles por comprender nuestra época. Yo a veces hacía un esquema, lo voy a hacer, muy simple, pero que me servía para explicar cosas. Sería como un ensayo de interpretación o de filosofía de la historia, que es bastante amplio, pero hoy lo voy a decir en 5 minutos. Hay como se decía que había como dos concepciones, por lo menos en la época del inicio del cristianismo, de la historia, ¿no? Las épocas de apogeo son épocas donde parece que todos estamos como bastante conformes dentro de un orden. Y por lo tanto nos sentimos optimistas, nos sentimos comprometidos. Por ejemplo, en la época que funcionó la democracia ateniense, la gente estaba unida, eso daba un sentido. Siempre, por supuesto, esto es un desarrollo puramente metafórico, siempre la gente explotada, había esclavos, había de todo. Pero me refiero, por ejemplo, nuestras abuelas o bisabuelas o madres, depende de los casos, estaban contentas y conformes con el rol que tenían. No eran infelices, no eran infelices. Yo recuerdo, hombre, mi abuela nació en el 1800 y pico, o sea que yo estoy hablando ya. Mis abuelos nacieron en el 1800 y pico, y yo me acuerdo de mi abuela que vivió muchos años, era muy inteligente, y cómo intentaba comparar, ella murió hace mucho también, puesto que había nacido en 1878, una cosa así, o en el 80. Intentaba comparar la época moderna presente, digamos, con su época. Entonces decía, no sé de qué se quejan. Entonces ella estaba contenta, estaba conforme con la vida que llevaba. Por lo tanto, era feliz. Por supuesto que como era una señora de un determinado nivel y bastante ilustrada, le parecía muy bien que las mujeres pues aprendieran a piano, que aprendieran artes, que aprendieran, en fin, que incluso que estudiaran. Por ese lado no iba, pero iba en el sentido de que ella era feliz. Y llega un momento en ese tema y en otros, cuando se creía y se estaba convencido de la indisolubilidad del matrimonio y de que la familia esa, que ese modelo de familia era el que había que sostener, pues la gente estaba muy contenta, en cierto modo, con eso, más se defendía, y algunas cosas, cuando las cosas no iban bien, y me estoy acordando de un caso real, de una persona amiga,
siempre había un director espiritual o un cura amigo de la familia que te decía, no, no, esto te lo manda Cristo, este sufrimiento tienes que sufrir por Dios y esa es la manera que tienes, porque tienes que mantener el matrimonio. Eso es lo que te toca hoy en día. Tu marido va a entrar en razones, no importa que te abofetee, porque al fin y al cabo el hombre es bueno, lo que pasa es que, bueno, es un poco suelto de, ¿no? En ese caso, de mano. en los casos que estás poniendo, yo considero que, sobre todo la mujer, el desconocimiento era terapéutico. Eso. Sí, era, digamos, no se sentían frustradas porque no tenían una apertura hacia lo que era posible otra situación. Pero luego vino una época muy desgraciada. Muy desgraciada. Mirad, si hablamos del mayo del 68, que por cierto en Argentina se produjo en el 67, cosa que como estamos en Europa pues, y la cosa es un poco eurocéntrica, pues el que ha quedado es el mayo del 68. Pero en Argentina ya se produjo en el 67, ese mayo. No sé si fue mayo, pero casi. Un fenómeno que se llamó el cordobazo, cuando hubo una sonada popular impresionante en la ciudad de Córdoba, y luego el cordobazo trajo el mendozazo, Mendoza, santafesinazo, Santa Fe, etcétera, ¿no? Eclosiones populares impresionantes, los estudiantes tomábamos la universidad, yo estuve viviendo no sé cuánto tiempo, que nos daban los víveres, yo me asomaba y nos iban subiendo las cosas, bueno, y nos lo pasábamos bastante bien, por otra parte, ¿no? Bueno, pero se puso todo en tela de juicio. ¿Dónde estábamos cayendo? ¿Habíamos caído? Yo creo que estábamos cayendo, más que cayendo, tomando conciencia de que ese mundo en el que vivíamos, de que había injusticia, hambre, acordados de la guerra del Vietnam, que tuvo mucho, era muy contemporánea de estas cuestiones, también fue muy contemporánea, pero vino una situación como de perder el sentido, perder la confianza en la sociedad, en el sistema, poner en juicio, por supuesto, poner en tela de juicio la religión, la ética, la moral. Por cierto, no sé cómo existe el catolicismo, la Iglesia Católica, todavía. ¿Cómo podemos, me incluyo en cierto modo, ser tan necios con que esto es una sociedad para delinquir y sobre todo de delincuencia sexual? O sea, es terrible, es que no sé cómo, no me entra en la cabeza. Mirad que yo conozco personalmente a Jorge Bergoglio, y no sé qué hace ahí. Bueno, no vamos a entrar en... Entonces, a partir de ese momento nos quedamos sin Dios, nos quedamos sin religión, nos quedamos sin indisolubilidad del matrimonio, nos quedamos, cuestionamos la forma, la estructura de la familia, nos fuimos de casa, empezamos a derivar, porque cuando tú no tienes no sé, una especie de pilares, porque sería muy interesante hablar de aquí del amor libre, porque hay mucha fantasía al respecto. Pero sí, yo me acuerdo que yo me nutría en aquellas épocas de Erich Fromm. Erich Fromm es fundamental, ¿no? El arte de amar, el miedo a la libertad, y que nos ha hecho que somos una especie de transhumantes o peregrinos o del amor, de la amistad, de el buscar, digamos, de no buscar explicaciones exportables ni explicaciones teóricas. Nos fuimos convirtiendo como en epicúreos. Bueno, ahí vendría el sálvese quien pueda, ¿no? El actuar por olfato, por intuición, desconfiar por supuesto de las ideologías, pero de las grandes teorías, etcétera, etcétera. Y empieza una disolución, yo creo, interesante, fundamental. No es mala la época de crisis. Esto, en cuanto a las vivencias personales, este esquema se aplica sobre todo a las tendencias más generales, políticas, sociales, históricas. En lo personal también, en lo personal puede haber épocas de apogeo donde estamos conformes y épocas de que estamos perdidos. Yo me he sentido perdido muchas veces. Bueno,
Sería muy interesante que hagamos alguna vez una reflexión sobre cuán perdidos estamos o cuán seguros estamos de algo. O quizás estamos seguros o encontramos o nos encontramos en aquello tan interesante de la amistad, por ejemplo. O sea, es como si fuéramos construyendo al revés. Vamos construyendo nuestra caparazón, vamos construyendo nuestro cobijo de aquí para afuera. No es que nos construimos una casa, sino nos vamos pertrechando de aquello que necesitamos. La amistad es fundamental. Y las personas, o muchos de los que estamos aquí, o todos quizás, lo podemos corroborar, ¿no? Los otros días leía una cosa que había publicado una amiga mía sobre el tiempo, de cómo la amistad significaba entregar tiempo. La importancia del tiempo. Del tiempo que entregamos a los demás. Por ejemplo, entonces yo le contesté a esta amiga y le digo, esto me hace acordar, y hice una transferencia, o sea, una mera asociación de ideas, y me fui al Padre Ángel. Yo no es que siga al Padre Ángel, pero ya las 2 o 3 veces que ha aparecido. Por ahora no se ha demostrado nada malo de él, por lo tanto lo podemos seguir manteniendo, a pesar que sea el Padre Ángel. Entonces decía que el gran problema de la vejez de las personas mayores era la soledad. Y entonces hizo una asociación de ideas rápida y digo, fijaos el poco tiempo que le dedicamos a veces a las personas mayores. Las personas que están solas en su casa, en tu casa tienen una asistenta, o un servicio social, o en una residencia. Tanto el tiempo esperando que los vengan a ver sus hijos, y los hijos nunca tienen, y los nietos menos, nunca tienen tiempo. A los amigos no le dedicamos tiempo. Bueno, no sé por qué salió lo del tiempo. ¿Por qué salió? Por la amistad. La amistad y cómo nos construimos Claro, entonces, no, eso tiene que ver porque la amistad se construye. No basta tener simpatía, porque nosotros tenemos una simpatía, ¿no? Esa simpatía nos llevan a veces, en la amistad tradicional, a compartir el ocio, la risa, el jiji, el jajá, el vinito, la broma, etcétera. Muy bien, esa camaradería. Pero la amistad puede dar un paso adelante y ser constructiva. Y que esa amistad sirva no solo para disfrutar juntos, que es muy epicúreo, sino también, yo pondría otros elementos más de otro tipo, quizás más judeo-cristianos, para construir. Bueno, no sé por qué salió esto. Salió un poco por lo que vamos construyendo. Bueno, pues entonces, la apuesta sería saber dónde estamos. Se puede hacer este ejercicio, ¿no? Si hemos tocado fondo, y eso se puede aplicar al planeta, se puede aplicar a la geopolítica, se puede aplicar al el calentamiento global, se puede aplicar a la política nacional, a nuestra política. Y últimamente estamos viviendo una etapa muy interesante. Yo comento con mis amigos de América Latina que me cuentan sus cosas. Yo no tengo tiempo para estar al día. Ellos están apasionados, por ejemplo, en México con López Obrador, ¿no? De todo lo que está pasando. Bueno, es muy importante lo de López Obrador después de tantos años de mafia en el gobierno y tal. Pero, no sé, a nuestra escala, lo que está pasando en España también es muy interesante. Entonces existen realidades políticas diferentes, pero lo importante es que estamos que podemos aplicar si realmente en qué situación estamos. Y también en lo personal. O sea, hay momentos que nos sentimos muy bien, estamos en el apogeo, hay momentos que nos empezamos a hundir, hay momentos que tocamos fondo, que a veces incluso se convierte en una enfermedad, la depresión, una patología. Depresión no es cualquier cosa. Mucha gente dice estoy deprimido y digo no digas eso. La depresión es una cosa muy seria. Una cosa es estar fatal, estar triste, estar desanimado, y otra cosa es tener una depresión. Tener una depresión es una cosa muy seria. Yo creo que no la he tenido.
Entonces, pero lo sé por referencia. Sí, he tenido épocas, me he sentido fatal, pero no diría que he tenido depresión. Bueno, o estamos saliendo. Bueno, eso sería interesante. Entonces, la filosofía de Epicuro, según García Gual, es típica de una época de crisis, yo diría de una época donde se ha tocado fondo. Y que anuncia quizás un ascenso u otra época, no lo sé. Bueno. En esta situación, la filosofía desconfía de los valores establecidos. Una de las características del epicureísmo es la desconfianza en lo establecido. Yo aquí pongo desconfía de la retórica oficial, de lo que se propaganda, la democracia, la sociedad del bienestar, la solidaridad, pero depende de quién lo diga, realmente se lo ve falso, ¿no? Entonces se refugia en la subjetividad individual, porque es donde tú ves que por lo menos eres dueño de tu vida, dueño de tus actos, o donde la libertad, tienes un margen de libertad mayor. Yo puse una nota aquí, Descartes. Cuando veíamos Descartes, muy interesante, las analogías se pueden establecer, aunque parezcan tan opuestos, entre un Descartes y un Epicúreo, o un Descartes. Por cierto, no sé dónde estará la amiga Carmen Martí. Me he acordado como una profesora de francés, siempre me da corte pronunciar en francés con Carmen o incluso con Luis. Hace una crítica muy, muy interesante. Los que estuvisteis conmigo en la primera parte del discurso del método, esa especie de autobiografía intelectual, es un análisis, una deconstrucción de todo, que no tiene nada que envidiarle a la de Epicuro. El sistema epicúreo es muy poco ampuloso, pero es completo. Y él se basa solo en dos cuestiones, nos dice García Gual. Por un lado, en las sensaciones placenteras, en la moral, pero sensaciones concretas, presentes. Se puede construir a partir de las sensaciones placenteras. Habría que profundizar qué es esto. Yo lo digo por ahí en mi libro. La felicidad se construye a través de momentos de felicidad. No existe la felicidad. La felicidad son momentos de felicidad que además se la disfruta más si somos capaces de identificarnos. Oye, estoy siendo feliz. Yo a veces lo he sentido, vosotros también. Ahora soy feliz, pero no por feliz porque hay unos momentos que se conjugan algunas cuestiones y te sientes pleno, te sientes feliz, ya porque estás con personas queridas, porque está el clima, está el paisaje, la geografía, porque tú te sientes... Hay momentos de felicidad y no existe otra cosa. Si olvidamos o nos pasan desapercibidos esos momentos de felicidad en pos de una felicidad duradera, amplia y permanente, pues no vamos a conseguir absolutamente nada, ¿no? Y los átomos de la materia. Es el partido que le saca Epicuro. A lo mejor cuando veamos, si nos da tiempo y vemos algo del atomismo de Demócrito, quizás podemos profundizar en esto. El partido que le saca Epicuro, que la materia está compuesta de átomos, es un gran descubrimiento de la época, aunque simplemente lo que quiere decir que en la materia hay unos elementos últimos indivisibles que se van combinando azarosamente. De ahí luego viene la ciencia moderna que va a corroborar eso, y son nuestros átomos, ¿no? Bueno, y conservan el nombre. Entonces, esos son los dos pilares: los átomos en la naturaleza y el placer en la moral. Voy a citar a García Gual. El materialismo filosófico
que se relaciona con una física atomista y una teoría empirista del conocimiento, concluye en una ética individual que sitúa el fin de la vida en la felicidad de los placeres serenos de este mundo, negando cualquier providencia trascendente con sus efectos de temores y esperanza. Parece una síntesis muy interesante, os la puedo mandar, ¿eh? Frente al desprecio crítico de Hegel, de Epicuro, el joven Karl Marx, en su tesis doctoral sobre diferencia de la filosofía de la naturaleza en Demócrito y Epicuro, subraya el profundo sentido humanista de su filosofía. Interesante. La tesis de doctoral fue diferencias de la filosofía de la naturaleza en Demócrito y en Epicuro. Y de Demócrito se nuclea Epicuro, o sea que esa tesis, yo no sé si la he leído o si está disponible, yo la quiero buscar, porque ese tipo de investigación bibliográfica estamos perfectamente aptos para hacerla, ¿eh? No quería, pero aquí en el grupo literario de encuentros, yo creo que fue el año pasado, el curso del año pasado, nos dieron una conferencia sobre ese mismo tema. ¿Quién? Un amigo mío que fue profesor aquí, no me acuerdo ahora cómo se llama, Álvarez de apellido. Es profesor del autónomo. La diferencia entre... y se la podrá recuperar esa reconferencia, seguramente. Está grabado, ¿no? ¿Eh? Sí. En el grupo de encuentros nos reunimos en la sala de ahí enfrente, Sí. la sala de ahí los jueves, y dio una conferencia con los equipos. Bueno, pues muy bien, ahí tenemos... La Universidad Popular también la dio, ¿eh? Sí, pues entonces ahí tenemos una tarea. La Universidad Popular dio sobre el marxismo. Sí, yo creo que hace poco también dio algo. Yo vi algo que recibí. Entonces ahí tenemos una pequeña tarea, recuperar esto, ya que lo estamos tratando, recuperar esto. Ya me acuerdo también. ¿Eh? Ya me acuerdo también. Sí, bueno, pues entonces sería interesante recuperar esto para ver exactamente en qué consiste esto. Bueno, y aquí el humanismo epicúreo. ¿Qué pasó? La filosofía de Epicuro es una filosofía humanista. ¿Qué quiere decir esto? Se habla del humanismo de Epicuro, se habla del humanismo, se habla del humanismo renacentista, se habla del humanismo de Marx, sobre todo en los famosos manuscritos de 1844. Sartre, cuando le preguntan qué es el existencialismo, él dice, el existencialismo es un humanismo. Y es un escrito precioso, se puede bajar, se lo ha publicado como librito, pero bueno, se llama El existencialismo es un humanismo, una maravilla, ¿no? ¿Y qué será esto del humanismo? Porque a veces se confunde, ¿no? ¿Qué podrá ser lo del humanismo? El humanismo es algo muy sencillo, muy sencillo de explicar en una primera instancia. Es una filosofía del hombre, para el hombre, ser humano, el individuo, pero el hombre, en términos, no voy a forzar la cosa para que sea inclusiva, el hombre y por supuesto las mujeres, si no me mata Irene Montero. Pues es una filosofía del hombre y para el hombre, donde no alude a ninguna otra instancia más allá de lo humano, por supuesto incardinado en la naturaleza. El humanismo por definición excluye de un modo u otro, la dependencia de una providencia, de una potestad superior, de un modo u otro. Por ejemplo, el humanismo renacentista está tan presente, un ejemplo gráfico es la pintura del Renacimiento, en donde, ¿qué se exalta en aquella pintura? Bueno, se exaltan colores, se exalta una figura humana muy delicada y muy a la gente le gusta, a los que no somos muy burros en el arte, nos gusta mucho la pintura del Renacimiento, porque es como muy aparentemente fácil de entender, ¿no? Fijaos que siempre que un cuadro entre personas, siempre hay una ventana
y sale un paisaje, siempre no están en el aire, sino están en la naturaleza, y esos paisajes tan interesantes de la Toscana, ¿no? Se los puede encontrar ahora si uno se asoma tiene suerte en un hotel y se asoma por la ventana, o en la casa de un amigo. Bueno, pues ese es un humanismo donde se recurre al hombre y a la naturaleza. Y desde luego, en la época del Renacimiento, no es que se negara a Dios, pero sin embargo sí se deriva en una especie de panteísmo místico, en donde que además causó muchas víctimas perseguidas por la Inquisición. Bueno, entonces, esto es un humanismo. Entonces, Marx, en esta tesis, recalca el profundo sentido humanista de la filosofía de Epicuro. Y en ese sentido, si nosotros leemos los manuscritos económicos filosóficos, de los manuscritos conocidos así, o manuscritos de 1844, yo hice alusión, y creo también lo tengo por ahí, lo trabajamos bastante en aquel curso que tenía de filosofía como terapia. Bueno, es magistral. Cuando habla del trabajo, Marx, es una joya. ¿Qué es el trabajo? Cómo explica cómo el trabajo es la transformación de la naturaleza por parte de la mano del hombre. Bueno, y habla del producto del trabajo, el goce del trabajador en lo que ha producido. Estaríamos en una situación de un placer epicúreo. ¿Y por qué es tan brutal cuando el capitalista, el dueño de los medios de producción, nos arrebata el producto y nos pone un fajo de billete? A veces le pone unas monedas, pero aunque nos pusiera un fajo de billete, no es el fajo de billete lo que hemos producido, sino es la obra en donde está mi ser aquí proyectado. Bueno, es precioso, precioso, precioso. Yo creo que algo tratamos cuando tocamos Marx en este seminario, que hemos tratado casi todo. Ahora es una segunda, tercera o cuarta vuelta de rosca, cada vez hilando más fino, pero aquí los que están desde el principio, se han metido en la filosofía, pero muchísimo. No de una manera escolástica, ¿no? Sino de una manera de pensar, de sospechar, de plantearse cuestiones que no las tenemos resueltas para nada, de cada vez conocer más de los autores también, de una manera un poco más organizada, aunque nunca ha sido esto la intención de explicar autores. Bueno. Kant, que es un poco crítico con Epicuro, y que parece que no lo conoció de manera directa, sino más bien por los latinos, elogia el empirismo nociológico de Epicuro, porque Epicuro es un empirista, además, también lo era Aristóteles. Empirista quiere decir que el conocimiento empieza por los sentidos. Yo diría que empirista en el fondo es hasta Platón. Ahí así se ha sido injusto. Nadie ha defendido que el conocimiento, bueno, quizás Descartes. Quizás Descartes es lo más alejado al empirismo. Entonces, sin embargo, las consecuencias éticas de la filosofía moral de Epicuro, Kant la va a rechazar. Pues ya sabéis por qué. Si os acordáis, éticas materiales, éticas formales, todo aquello que se hace por un fin carece de valor moral. Si yo le doy a un mendigo dinero porque me da pena, eso no tiene valor moral, porque si viene otro mendigo que no me da pena, yo no le doy un duro. Para Kant solo tiene valor moral lo que se hace por deber. Pero si actuamos por simpatía o antipatía, o por recompensa, por ejemplo, me porto bien porque quiero ganar el cielo, eso no tiene valor moral para Kant. Valor moral, porque es una sociedad basada en eso, una sociedad muy inestable. No, yo soy bueno y me porto bien porque actúo conforme al deber. Es muy interesante la ética kantiana, ¿no? Bueno, según él nunca podría aceptar la búsqueda del placer como fundamento de la moral. Eso es todo. Otro tema para reflexionar, esto es enorme, pero bueno. Bueno, es conocido el enfrentamiento con Platón, ¿no? Y Epicuro. Y aquí habría que matizar, pongo yo,
pero no lo voy a hacer ahora. Quizás cuando hable de Platón voy a reivindicar la figura de Platón tan denostada, la voy a reivindicar un poco y la voy a contextualizar. Bueno, pues hay quienes ven en la filosofía de Epicuro un cierto carácter soteriológico o redentor, ¿no? Porque sería un camino de salvación para una época indigente, ¿no? No en vano García Gual me ha puesto, escribe muy bien García Gual, me gustan algunas expresiones suyas, menos mal que lo tenemos es un humanista y además tiene una posición política y filosófica muy interesante. Yo solo asistí a un curso que dio él no hace muchos años, en el Matadero. No lo conocía personalmente, tampoco lo he conocido, he sido de falta del público, pero me gustó mucho. Y efectivamente propone un camino de salvación para una época y un tiempo indigente. Bueno, son propuestas. La filosofía misma es un camino de salvación, o si queréis, de salvación. No tanto ya en el sálvese quien pueda, que también, sino en el filosofar en diálogo con los amigos, o sea, los demás, que son potencialmente amigos, pues es un camino. Es un camino para estar mejores en la penuria. Decía Herdelin que los poetas, como los héroes, intermediarios entre los hombres y los dioses, son los únicos que pueden ir tras las huellas de los dioses que han huido. Lo trae Heidegger en Holzweg, Caminos en el Bosque. Entonces, se trata de, si podemos ver un poco más allá, que no es nada esotérico ni nada raro, podemos realmente ir tras aquello que se ha perdido, porque estamos en la medianoche de la noche del mundo, diría Heidegger, en donde Dios ha muerto y ni siquiera nos hemos enterado. Es la peor muerte de todos, se ha muerto y no sabemos que se ha muerto. Y no se está refiriendo a Jesús, está refiriendo precisamente a aquello que ilumina. Estamos en la medianoche de la noche del mundo, estamos perdidos, pero si somos poetas, o sea, si somos seres humanos, si somos personas, si somos filósofos, podemos ver y de paso entrar en diálogo porque todo nos va a decir algo, un paisaje, una flor, una mirada. Ahí estaríamos en el ámbito de la poesía, ¿no? Que tan cara es para el amigo Carlos. Es interesante una metáfora que utiliza García Gual cuando dice, ni la providencia divina, ni el nous o inteligencia de Anaxágora, ni las ideas subordinadas a la de bien de un último motor inmóvil, ni la necesidad implacable, ni la fatalidad astral, confieren un orden al acontecer cósmico y humano. También la materia es libre. Esto es importante, la materia es libre. Esto tiene que ver mucho con el principio de indeterminación y cosas que yo no voy a hablar de física porque sería un irreverente, pero las tendencias de la física van por esta línea. Einstein prologó un libro de Epicuro. La materia es libre, sin principio ni finalidad, frente a cualquier destino ajeno a su propia composición desordenada. La danza de los átomos en el vacío es tan caótica como la descompasada historia de los hombres.
claro, intentar buscar un orden preestablecido donde no lo hay, habría que entrar en esto, ¿no? Otra de las cuestiones muy importantes a las que se va a poner Epicuro, ya lo hemos dicho, es al fatalismo presente en la cultura griega. El fatalismo, el determinismo, que llega hasta nuestros días. Hay dos tipos de actitudes humanas muy ancestrales que están en nuestra cultura, que están vigentes todavía hoy en día, desde la cultura mediterránea. Una es la venganza, la famosa vendetta de los italianos, la venganza, el lavar el honor, presente todavía bastante en esta cultura de los pueblos mediterráneos. Se da bastante en los pueblos, en las zonas rurales, por razones obvias, en donde, me hiciste esto, pues ya verás. Y hay, digamos, peleas incluso sangrientas entre familias ancestrales. La venganza. Y la venganza, aunque no sea sanguinaria, está muy vigente en nuestra cultura. Yo en la universidad, voy a contar pequeñas cosas que siempre me han escandalizado. Por eso yo he pasado la vida en la universidad, primero como estudiante y luego como profesor y demás, y no solo en España, y siempre me ha llamado mucho la atención. Me ha producido un profundo rechazo, por ejemplo, profesores de ética que hacen zancadillas a otros profesores de ética y dan navajazos para ganar determinados cargos. Como en la universidad lo que más cuenta es, digamos, ascender en la escala académica, cómo tener complementos de sueldo, cómo explotar tu tesis doctoral hasta el infinito, etcétera, etcétera, ¿no? Los otros días compartí en las redes sociales, a ver si lo encuentro, un artículo que escribió alguien, decía cómo se había tergiversado, prostituido la investigación, donde nosotros no tenemos investigación porque los jóvenes investigan por pura burocracia, porque les exigen unos quinquenios, les exigen unos méritos para tener complementos de sueldo y buscan investigaciones que algunas de ellas antes tenían que ser originales y entonces son tan originales que no carecen de interés, ¿no? Pero ahora ni siquiera eso. Entonces, porque ahora tenemos másteres que podemos hacer en Aravaca o en Pozuelo, de no sé dónde, de Harvard o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, realmente no hay lugar donde ha habido más navajazos, más envidia, más borrar, o sea, no sé cómo decir, inmoral y antipedagógico, que lo que a veces se hace en nuestra universidad. Por eso es tan importante. Yo empecé hace mucho que consideré que era fundamental que la filosofía saliera, no solo yo, de los claustros, esa filosofía de la calle, esa filosofía que hace, por ejemplo, este seminario, para mí, pensando espero que para vosotros sea un poquito también en la historia de mi labor filosófica y demás, tiene una cosa fundamental, que es una actividad libre. Venís porque se os da la gana, y donde yo lo digo, y además lo digo de verdad, aquí no hay sabiondos y otros que no saben. En el fondo, a mí me toca ocupar este rol porque la cosa es así, alguien tiene que estar aquí sentado, pero donde somos todos iguales. Lo tengo, antes de que esto existiera, lo tengo escrito en mi blog, aplicado a otros ámbitos en los que trabajaba, desde la famosa comunidad filosófica hasta los cursos de la UNED, ¿no? Entonces, no sé por qué salió esto. Sí. De la envidia. Sí. De la Bueno. De la venganza, perdón, de la venganza. ¿De la? Venganza. De la venganza, me falta lo otro. No, hablando de la venganza. No, y esto me vino porque yo he escuchado más de una vez, este no me apoya, se va a enterar. Sí. Porque tiene a su mujer que se ha presentado a una oposición de estas amañadas. Claro, se va a enterar porque yo estoy en el tribunal de su mujer. Yo lo he escuchado cosas de este tipo continuamente. Y cuando te haces un enemigo, te lo haces para siempre. Para siempre.
Yo una vez vi, y se me pusieron los pelos de punta, lo pasaron por la tele, una polémica entre Fernando Savater y Javier Sádava. Dos elementos, cada uno en su tipo, ¿no? Terrible, terrible, los navajazos, las cosas, me acuerdo. Hombre, estaba de fondo la cuestión del País Vasco, ¿no? Pero esas enemistades, yo cuando asisto a lo vi en la tele, cuando asisto a esto digo, a ver qué va a pasar ahí, porque yo conocía la proverbial enemistad entre estos dos profesores de filosofía. No les puedo llamar filósofos, profesores de filosofía, en el mejor de los casos. Pues, y este sentido de la venganza, que no es sangrienta, pero que se te vengas en cuestiones de hacer daño en tu carrera, en la cuestión profesional, por supuesto no darte determinado cargo, obstaculizarte tal cosa. Y la otra es el fatalismo. Eso es lo que por ahí me quedé, me voy por las ramas yo. Ahí me quedé. No te preocupes, tu hijo se va de viaje, estoy preocupado, no te preocupes. Que si no está en Dios o si no está en el destino, no le va a pasar nada. No, es que es un puente, hay mucho tráfico. No te preocupes, si no está escrito no le va a pasar nada. Esto lo he escuchado hasta el cansancio. O incluso, yo he ido poco por muchos motivos, procuro ir lo menos posible esto, ¿cómo se llama? Cuando están ¿cómo se llama? Las honras fúnebres, a los funerales. Y del mío también me voy a librar, porque como no me voy a enterar, pero dice, no, estaba escrito, le llegó su hora. Bueno, todo este tipo de expresiones son vigentes del fatalismo y la gente se conforma, bueno, sí es verdad, sí. ¿Qué va a hacer? No le va a pasar nada si no estaba escrito que pasara. Y cuando le pasó, pues le llegó la hora. Bueno, incluso cuando se mueren niños, bueno, pues realmente va a ser un angelito. Por suerte estaba escrito que no iba a sufrir en la vida y se había muerto un niño, ¿no? Eduardo, ahora que hablabas de la venganza, y por coincidente en el tiempo, ayer en la clase de psicología de la universidad decía que desde el punto de vista psicológico hay tres culturas perfectamente definidas. Una que es la mediterránea, que se basa en la cultura del honor, de ahí la venganza. Otra que es la anglosajona, que se basa en la cultura de la dignidad, con lo cual son un poco pasotas en ese sentido. Y la final es la asiática, que es la cultura de la cara. ¿De la? La cultura de la cara. La cultura de la cara es el no hacer una cosa no por vergüenza propia, sino por el daño que puedas hacer a la institución, por la vergüenza del conjunto, es lo que llaman esa de la cara. Y digo que es que pues interesante, estamos, en cierta medida, por nuestra cultura, abocados a tomar unas decisiones y a ir por unos senderos que no somos, digamos, enteramente libres, sino que estamos ligeramente predeterminados a tomar esas cosas. Sí, ese núcleo ético mítico que es la base de una cultura que hemos hablado nos determina más de lo que nos imaginamos, y nos unifica. Cuando en todas estas polémicas de todo este conflicto de los nacionalismos, que habría mucho que hablar, para un americano del norte o del sur, o para a ver, ¿qué diferencia entre un catalán? Ya lo estamos viendo. O sea, los catalanes funcionan, son eso que llamamos ser españoles, que es bueno y es malo, lo tienen todos, hasta algunos de cultura latinoamericana, sobre todo los descendientes, se sigue manteniendo, ¿no? Sí, eso influye mucho. Ese fatalismo está propiciado porque necesitamos sentirnos protegidos por unas instancias superiores. Esto lo analiza muy bien, esto es el miedo a la libertad que nos causa vértigo del famoso Erich Fromm, ¿no? También lo menciona García Gual. Erich Fromm, esta obra, el arte de amar se ha difundido mucho, pero el miedo a la libertad es muy, muy interesante, Es recomendado 100%, porque tiene dos tipos de análisis. Un análisis de la psicología, mecanismo 1, 2, capítulo 1, 2 y 5,
el de los mecanismos de defensa o de evasión del capítulo 5 de Eric Fromm es imperdible, cómo utilizamos continuamente los mecanismos de defensa, que es normal usarlos, pero es interesante saberlos. Y luego los otros capítulos tienen que ver con el miedo a la libertad política y no olvidéis que era un judío que huye del régimen nazi, se refugia en Estados Unidos y demás, ¿no? Bueno. Hace algunas referencias a Nietzsche. Hay alguna cuestión, bueno, es que es amplísimo. Yo no sé si luego os mando algo de este escrito, porque... ¡Puf! Para Platón, sin embargo, comparándolo a García Walcón, yo creo que estoy bastante de acuerdo, la felicidad del individuo depende de la del orden social, y la búsqueda de la felicidad puede ser un programa revolucionario. Porque claro, la búsqueda de la felicidad individual es una cosa, pero la búsqueda de la felicidad de los demás, yo digo por ahí en mi libro que es imposible ser infeliz en un mundo de gente infeliz, explotados, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya, la búsqueda de esa felicidad, de esa distributividad de la felicidad en la sociedad es revolucionaria, porque nuestra organización social y política no está orientada a la felicidad colectiva. Pues yo dejaría aquí, porque faltan bastantes cosas, quizás las resumo en la próxima y hablo también de los cínicos. Os llamará la atención, ha quedado como algo muy feo, pero algunos os reconoceréis que somos, o nos reconoceremos, somos bastante cínicos, y que no está demasiado mal ser cínico. Yo digo, hombre, pero si esto es lo mío. Me acuerdo hace años, cuando yo era bastante joven, digo, pues sí, yo soy cínico. Me quedé muy contento con la idea de ser cínico, ¿no? Yo lo asumo. Yo lo asumo. Lo asumes, ¿no? Claro. Y además ese punto también de no estar de no estar en la manada, ese punto también de ser un poco irreverente, de ser, digamos, un poco provocador quizás, no demasiado políticamente correcto. Irónico. Irónico. Claro. En la entrevista, lo único que valió la pena de la entrevista, de lo que dijo Alfonso Guerra en Salvados, fue que dijo que había una tiranía, yo lo pienso hace mucho, de lo políticamente correcto. Parece que hay cosas de las que no puedes hablar, porque entonces quedas mal, ¿no? Y yo creo que ese sería otro tema para analizar. Bueno, pues sé libre, di lo que piensas, sé valiente, sé cínico en ese buen sentido de la palabra, ¿no? ¿Por qué si no estás de acuerdo, aunque sean los tuyos lo que opinen eso, por qué vas a tragar con una cosa? En el fondo estás asumiendo un pensamiento único, aunque más no sea el pensamiento único de una parte, ¿no? Bueno, eso estuvo muy interesante. Porque bueno. se acaba la amistad. ¿Mm? Es una serie de discusiones sin sentido con tus supuestos amigos y acabas dejándolo por desgaste. Sí. Bueno, Epicuro ahí diría que la amistad no hay que buscarla, hay que disfrutarla, hay que, pero las cosas no hay que hacer por ganarla. Hombre, es verdad que el tema en la relación con los demás, sobre todo cuando somos discrepantes, o yo te tengo que decir a ti algo que has hecho mal, que me lo callo para que no te disguste, en el fondo no soy demasiado buen amigo. No soy demasiado buen amigo, si no soy valiente. Bueno, pues la cuestión del cinismo, ¿no? Bueno, pues nos quedamos aquí siendo un poquito cínicos.